Buenos días a todos y bienvenidos a la Universidad de Málaga. Vamos a comenzar este acto de inauguración. Me acompañan en la mesa el profesor José Luis Mora García, que es catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor García Galindo, que es catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga y al mismo tiempo director del Centro de Estudios Ibéricos y Transatlánticos, el profesor Vera Jurado, catedrático de Derecho Administrativo y director general de la Fundación General de la Universidad de Málaga, y el profesor Hinojosa Torralbo, que es catedrático de Derecho Tributario y decano de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Málaga. Y quien les habla, Teo López Navarrete, vicerrector de Investigación y Transferencia de su universidad. Vamos a comenzar precisamente este acto y le voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Hinojosa Torralbo. Juanjo, por favor. Reflexionar sobre España, Europa y América Latina es algo enorme, casi por inabarcable, pero el reto del seminario va mucho más allá, porque casi ahora podemos entender que más o menos conocemos lo que tenemos entre manos porque lo estamos viviendo, pero el planteamiento del seminario es una reflexión, intuyo yo, viendo el programa y por el título, sobre la aportación de los españoles, fundamentalmente exiliados fuera de España, lógicamente, después de la Guerra Civil, y cómo fueron capaces de ver los lugares de acogida en relación siempre a la patria que tuvieron que abandonar. Por tanto, es una mirada retrospectiva, pero intuyo que no se quedará ahí y que, por el contrario, procurará mirar hacia el presente y quién sabe si hacia el futuro, con el ánimo de enseñarnos aquello que no debe volver a ocurrir. Realmente no sorprende el nivel de las ponencias ni tampoco el contenido del programa, habida cuenta de los organizadores del workshop. Por tanto, permítanme finalizar esas palabras pues felicitándome también y felicitando expresamente a los organizadores y los que la han desarrollado, y dándole las gracias también a los organizadores por haber elegido la Facultad de Derecho para desarrollar este seminario internacional, y a todos ustedes por estar aquí. Espero que se sientan bien como en su casa. Buenos días. Por supuesto, gracias a los estudiantes que nos acompañan. Acabo de hablar con una estudiante argentina que vive ahora en España y que me dice que está estudiando latín, ¿verdad? Esto me ha dejado conmovido, ¿no? Me ha dicho que piensa ahora pasarse a literatura española, y le he dicho que está muy bien estudiar latín también para conocer literatura española. Así que la universidad tiene la obligación de cuidar a personas jóvenes como ella, como los otros estudiantes que nos acompañan, ¿verdad? Porque son fundamentales para la construcción de nuestros países y la construcción de la convivencia. Un recuerdo también para los ponentes que iniciaron el año pasado estos encuentros, que impulsa Juan Antonio, y también a los autores, como ha señalado ahora el señor vicerrector y ha señalado también el señor vicedecano, que formaron parte de ese gran exilio del cual hemos pues significado algunas personalidades relevantes. El año pasado hablamos de dos malagueñas, Isabel Oyarzábal y María Zambrano, de Fernando de los Ríos, de Bosch Gimpera, de los Carreteros, padre e hijo, dos regionalistas castellanos muy interesantes que dialogaron mucho con Bosch Gimpera en torno a la idea de unión, que es una idea que me gusta mucho, Joaquín Chirau, José Gaos, Ayala, Ferrater Mora y Luis Cernuda. Así que desde el recuerdo de
del impulso que recibimos el año pasado y con el agradecimiento a Manuel Ángel Vázquez, que el año pasado introdujo un caballo de Troya entre los filósofos, hablando de Luis Cernuda, con lo cual nos dejó preparado el encuentro de este año. Y era que al lado de los filósofos deberíamos hablar de escritores, con una pequeña excepción también de la malagueña Victoria Ken, en cuyo honor hacemos este workshop aquí en la Facultad de Derecho, puesto que ella era jurista, con alguna pequeña habilidad literaria, pequeña me parece, me dirá Carmen de la Guardia, pero su propia vida tuvo un poquito de literaria y alguna cosita escribió. Así que este segundo workshop, que va a estar a cargo también de investigadores, investigadoras bien relevantes, que han aceptado generosa y con un cariño especial la invitación que les hemos cursado. No nos ha costado nada, han aceptado a la primera, han vencido a veces alguna dificultad personal, y están aquí. Está Rosa García, de Huelva, está Carmen de la Guardia, está Ana Rodríguez Fischer de Barcelona. Cruzando montañas y mares hemos quedado, han venido Beatriz Figallo y Rodrigo Brown desde el cono sur de América. Está como coordinadores ambos Manuel Ángel Vázquez Medel, está Carmen Valcárcel, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, y Manuel Antonio Broullón de la Universidad Complutense, que se incorpora, sí, ya le he dicho, Rodrigo, sí, Rodrigo y Beatriz, ambos del cono sur, ¿no? Bueno, Raquel Asun, que tiene una edición sencilla pero muy interesante de la obra de Gracián, estas ediciones de bolsillo que a veces pasan un poquito desapercibidas, pero uno encuentra siempre alguna nota importante. Escribió lo siguiente: en el proceso de creación, lo lineal y lo objetivo serán destruidos por la literatura, que impone modelos y referencias, que selecciona los temas y ofrece la posibilidad de un tratamiento a su altura. Es precisamente, señalaba Raquel Asun, la literatura la que crea un ámbito nuevo. Y lo decía a propósito de un autor fundamental del barroco. Quiere decir que estábamos en ese tiempo en un momento que podríamos llamar fundacional de la modernidad, de lo que se ha llamado modernidad, ¿no? Y ahí la apuesta fue no exclusivamente por el sujeto, como señalábamos ayer en la intervención en el Ateneo, tampoco por el objeto, que fueron las dos opciones que tomaron el racionalismo y el empirismo de corte filosófico, sino la ubicación en ese ámbito que hay entre la persona y el mundo. Y en ese ámbito, que es un ámbito hueco, lo que queda es la palabra. Y ahí la apuesta de Cervantes fue por la creación de una forma de conocimiento, me resisto a reducirla a género, una forma de conocimiento que consistiera en contar, por tanto, una estructura narrativa que consistiera en contar las dificultades que lleva para el ser humano la instalación en el mundo. Y cómo solamente es posible entender esa ubicación del hombre en el mundo narrando toda la historia. Narrando toda la historia. O sea, contando desde el principio hasta el final. Esta apuesta española, que ha sido mal entendida por parte de nuestras élites filosóficas, sin embargo, ha sido fundamental, porque nos ha transmitido una forma
de ver la vida, que es una forma amable, que en vez de ver la realidad de manera perpendicular, como hace la filosofía, aplicando de manera rígida los grandes principios de la lógica, que lleva al principio de identidad, al principio de tercero excluido y al principio de no contradicción, lo que muestra son las dificultades que hay para vivir en un mundo cambiante. Y eso requiere una visión oblicua, y la visión oblicua permite ver las dos caras de la realidad. Y siempre hay algo amable, siempre hay algo amable. Esta visión yo creo que está en la base de lo que ha sido la modernidad española regularmente entendida. Bueno, pues con esta modernidad que ha llevado, aparte de intelectuales de mi generación, a defender que España no habría tenido modernidad, lo cual es una aberración, es el núcleo, la forma de conocimiento con la que conectaron los exiliados de los que vamos a hablar, ¿no? Ellos fueron los que entendieron mejor esta veta de conocimiento que surge ahí, en un paso del Renacimiento al Barroco, por parte de alguien que se forma en el Renacimiento y escribe en el Barroco, que ocupa una posición intermedia en la sociedad, una persona de buena formación académica como era Cervantes, pero que no fue catedrático de universidad, y una persona que se dedicó a recaudar impuestos pero no era el ministro. Así que estas posiciones intermedias son decisivas. Pues los exiliados se encontraron en esa posición intermedia, entre la España a la que habían pertenecido y los países de acogida. Y en ese punto, desde ese punto, les permitió ver las dificultades, las dos caras de la persona y del mundo. Así que, frente a la visión reduccionista de corte cartesiano o de corte empirista inglés, esta visión humana fue impulsada desde España y es compartida con América. Y eso es buena parte de la cultura que llamamos latina. Pues esto es, en parte, el marco al que vamos a dedicar las intervenciones de este día y medio aquí en la ciudad de Málaga, acogidos por la Fundación, por la Universidad, con el apoyo del Centro de Estudios Ibéricos y Transatlánticos, gracias a la generosidad de los compañeros, con Manuel Ángel y con todos los demás compañeros, gracias a ustedes, y para nosotros pues un honor, ¿verdad?, mucho agradecimiento, y también lo hacemos extensible, ¿verdad?, a todas las personas que nos atienden, que encontramos al otro lado del teléfono una voz amable que soluciona cualquier problema que haya, que nos tratan con esta humanidad que forma parte de nuestra tradición. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y estamos encantados de poder celebrar este encuentro aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Primero agradecer a la Facultad de Derecho que nos dé la oportunidad de celebrar estas jornadas en esta aula judicial de la facultad. Pareciera que vamos a juzgar al exilio, pero puede ser, quiero decir, puede ser. En principio vamos a estudiarlo, pero podría ser, ¿no? Así que tiene mucho sentido que se haga en esta aula judicial. Ya digo, 8º Workshop Internacional de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos que organiza el CEID con el título la reflexión, ¿no? La reflexión sobre España, Europa y América en escritores del exilio de 1939. Tenemos que decir que el workshop empieza hoy, pero ya ayer tuvo un anticipo. Tuvo un anticipo muy importante en la ciudad de Málaga, porque el workshop empezó ayer en el Ateneo de Málaga, con una actividad, una conferencia del profesor José Luis Mora sobre esta temática,
en un proyecto que también llevamos a cabo desde el Centro de Estudios Iberoamericanos, y es de utilizar plataformas en la ciudad para llevar a la ciudad también este tipo de contenidos que básicamente se quedan casi siempre en el ámbito más estrictamente universitario. Como una de nuestras vocaciones es justamente la comunicación y la difusión de todas estas actividades, pues realizamos esta actividad previa o preliminar en la ciudad a la jornada, del mismo modo que para nosotros la difusión de este evento a través de nuestro canal de YouTube es una prioridad fundamental para llegar a un público que nos espera, es la verdad, en muchos otros países americanos, porque ya tienen una conexión directa con nosotros a través de nuestra red internacional de aulas. Entonces, aparte de la revista y de la publicación en la revista, evidentemente, el presente workshop es continuación, es verdad, como decía el profesor José Luis Mora, del realizado el pasado año, en aquel caso sobre pensadores más vinculados al ámbito de la filosofía y sobre algunos exilios menos estudiados. Y esto forma parte de un proyecto del propio centro de revisión del exilio o de los exilios, ¿no? Como una necesidad a estas alturas de volver a retomar temas que evidentemente no caducan, sino que son perennes, sino que son fundamentales a la hora de entender nuestra historia más reciente, ¿no? En esta ocasión se aborda el mismo fenómeno desde la perspectiva de los escritores, desde cualquier perspectiva, sean escritores de ficción o de poesía o de ficción, así como de otros exilios, en este caso al cono sur americano. Yo quiero señalar que para mí es una satisfacción que dos personas como José Luis Mora y Manuel Ángel Vázquez Medel, con quien tengo que reconocer me une una relación de amistad larga desde hace años, porque además hemos batallado en distintos frentes, con él en la Fundación María Zambrano y con Manuel Ángel en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en particular. La verdad es que para mí es una verdadera satisfacción, Manuel, que estés aquí, José Luis, por supuesto, una vez más, porque ellos han sido capaces de aglutinar en torno a este proyecto a una serie de investigadores de sumo prestigio que sois los que estáis aquí hoy, algunos de ellos procedentes de lugares muy lejanos, como puede ser el caso de Beatriz o el caso de Rodrigo. Así que yo les agradezco enormemente, sobre todo porque esto va a permitir incluso aumentar nuestras conexiones internacionales. Con Rodrigo hablaba yo ayer precisamente que nos faltaba una pata en Chile, y esta pata en Chile, por decirlo de alguna manera, vamos a intentar que prospere y contar también con la ampliación de nuestra red internacional en ese país. Por tanto, muy agradecido enormemente a este tema y a que estéis aquí. Yo creo que, en mi opinión, el estudio del exilio español del 39 sigue dando resultados muy productivos y de gran interés para la historiografía contemporánea española, pero también para la historiografía, obviamente, de aquellos países donde se produjo el exilio, ¿no? Y porque además el exilio, pese a su crudeza, tuvo grandes repercusiones y las tiene en tres ámbitos lógicos, ¿no? En el país o países que expulsa a esta población, es el caso de España, en el año 39, en el fuero interno propio de los intelectuales que lo sufrieron en carne propia, que lleva a una reflexión precisamente sobre el exilio. José Luis hablaba antes de las dos caras, la de las personas y la del mundo, y hay un tercer factor, que es en el país de acogida, porque allí es donde van a aportar muchas cosas nuevas, cosas que traían de España. José Luis hablaba ayer justamente del bucle que se producía justamente con el fenómeno del exilio, que también revertía, lógicamente, en esos países, y eso no hay más que constatar toda la aportación que hicieron los exiliados republicanos españoles en esos países. El compromiso nuestro, el compromiso del Centro de Estudios Iberoamericanos y de la Red Internacional de Aulas María Zambrano,
y no en vano lleva el nombre de María Zambrano, precisamente porque fue una persona que vivió el exilio. Nuestro compromiso, ya digo, por tanto, con la recuperación de la memoria del exilio, pero también con la historia del exilio, porque historia y memoria no son exactamente lo mismo, ni mucho menos, y con la producción que es de esos intelectuales que confrontaron su obra con su nueva realidad y que les hizo reflexionar sobre su sentido del exilio, pero también sobre su exilio físico y cultural y, por tanto, sobre el territorio, sobre España, sobre Europa y sobre América, que son los objetivos justamente de este simposio. Yo no me voy a extender nada más. Me quedan palabras de agradecimiento de nuevo a los coordinadores del workshop por su labor infatigable e incansable en pro de la cultura, por hacer avanzar el conocimiento a cada paso que ellos dan, a los investigadores españoles, argentinos y chilenos que nos acompañan estos días y que nos traen su sabiduría y sobre todo, como ya he dicho, por venir tan lejos, a los asistentes de este workshop, que espero aprovechen estas sesiones y en las que estoy seguro que vamos a aprender todos, pero también entre todos, y a quienes desde cualquier parte del mundo se acerquen a esta actividad a través de nuestro canal de YouTube, a la Facultad de Derecho, que tan cerca está o debe estar del espíritu humanista y social de aquellos exiliados, a la Fundación General, por velar siempre porque el encargo de la UMA de impulsar los estudios relacionados con el mundo iberoamericano sea posible, y al vicerrector de investigación, sin duda, por apoyar siempre las actividades que hacemos, las actividades del centro y de la red, porque la verdad es que su apoyo es fundamental. Ustedes lo sabrán como profesores universitarios, es fundamental para este tipo de proyectos en los que se debate sobre el estado actual de la investigación en nuestro ámbito. Muchas gracias. Bueno, yo, después de las intervenciones del profesor Juan Antonio García Galindo y de José Luis Mora, poco puedo decir del evento, lógicamente. Metería la pata, probablemente. Pero sí, y como soy profesor de Derecho Administrativo y el organigrama que tenemos aquí es complejo, pues yo simplemente me animo a explicarlo. La Fundación General de la Universidad de Málaga es, como todas las universidades públicas, un medio propio de la universidad. Somos la universidad en estado puro y tenemos una serie de organizaciones, de líneas de actuación, muchas de ellas, gran parte de ellas no regladas, como es lógico, y una de ellas es el CEI, el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos. Es una de las joyas de la corona de la Fundación General y, por tanto, de la Universidad de Málaga. Nosotros lo único que pretendemos es intentar fomentar esa línea. Decía mi querido maestro, el profesor García de Enterría, que la potencia sin estructura nunca es eficiente ni eficaz. Y es cierto. La Universidad de Málaga tiene mucha potencia, tiene grupos de investigación, investigadores, pero quedamos todos desubicados muchas veces, ¿no? Entonces lo que pretende el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos es eso, justamente darle lógica a lo que la universidad pública realiza sobre esta materia diariamente, de manera cotidiana. Entonces, en esta línea hay que reconocer que heredero del aula María Zambrano, aunque todavía se mantiene la red de aulas, hemos intentado de la mano, y hay que subrayar y reconocer el liderazgo del profesor García Galindo, hemos intentado de alguna manera potenciar todo lo que es el mundo iberoamericano, todo lo que es el mundo transatlántico, darle coherencia, darle lógica. Y si no me equivoco, desde que estamos constituidos como tal, más de 40 eventos, la asistencia de investigadores internacionales, esta revista que tengo aquí, que conocen todos, la TSN, es una revista, en fin, que ya tiene un predicamento más que significativo, y eso es justamente lo que justificaría de alguna manera el que yo esté aquí. Es la Fundación General quien impulsa esto a través de esa figura fundamental que es el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos. Desearles que pasen unas jornadas magníficas y, repito, agradecer al vicerrector la palabra. Muchísimas gracias. A mí también me queda poco que añadir después de las brillantes intervenciones que me han precedido.
Sin duda, profesor Mora, el tema sigue siendo interesantísimo. Hace algunas décadas el delito, la pena que había después de la pena capital más importante era el destierro. Y precisamente Luis Cernuda lo recuerda en un poema cuando decía aquello de que ellos, los vencedores, caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejaron el destierro. Bueno, pues precisamente seguir hablando de que después del quebranto de la vida, el quebranto del alma, que es lo que significa el destierro, es enormemente importante. Como decimos los químicos, eso deja a alguien fuera del equilibrio, y cuando uno está fuera del equilibrio es cuando tiene más creatividad. Yo les invito ahora a que el año que viene hagan la tercera parte del seminario, que es la repercusión que tuvo el exilio en la ciencia, que es mi parte, y de alguna manera pues traer también a colación las figuras de Juan Negrín o de Blas Cabrera o del propio Severo Ochoa, que tanto también contribuyeron por un lado al empobrecimiento de la ciencia en España en los años 40 y contribuyeron al engrandecimiento de la ciencia en los países de destino. A mí me queda exactamente lo mismo que a Diego, el darle las gracias al decano de la Facultad de Derecho, que siempre nos acoge con el cariño que le caracteriza, evidentemente a los organizadores del workshop y especialmente a Diego y a Juan Antonio y a Diego, ¿no? Yo creo que es enormemente importante que un centro como el que dirige Juan Antonio y una fundación como la que dirige Diego apuesten por seminarios de estas características, apuesten por que haya estudiantes argentinos que vengan a la Universidad de Málaga a aprender latín, que eso es tan importante como, bueno, pues toda la repercusión que tiene la Universidad de Málaga en otros ámbitos, bueno, más conocidos, ¿no? Y que luego sigan haciendo literatura española, pues todavía es de más orgullo. Somos una universidad generalista y somos una universidad generalista a mucha honra. Entonces, de alguna manera, ese es el camino que tenemos que hacer juntos y sin duda tanto el CEIS como la Fundación, como en mi modesta opinión este vicerrectorado, estamos intentando impulsar con todas las ganas que sin duda tenemos. Van a disfrutar de estos 2 días porque veo que el nivel de los ponentes es enorme. Tendrán tiempo también para disfrutar de Málaga, que es una ciudad enormemente amable y enormemente agradable. Así que nada más. De nuevo, bienvenidos a la Universidad de Málaga. Muchas gracias.